La historia del Imperio Romano, un coloso que dominó vastos territorios durante siglos, es fascinante y compleja. Sin embargo, su grandeza no estuvo exenta de desafíos internos y externos que eventualmente llevaron a su colapso. Comprenderemos los factores que precipitaron la caída de una de las civilizaciones más influyentes de la historia y descubre cómo su legado perdura en la configuración del mundo actual. División del Imperio Romano. La división del Imperio Romano en el año 285 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Diocleciano, marcó un hito significativo en la historia romana. Diocleciano implementó esta medida para facilitar la administración y la defensa del vasto imperio que se había vuelto difícil de gestionar desde una sola sede. Dividió el imperio en dos partes: el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Bizancio, posteriormente conocida como Constantinopla. Esta división tuvo varias implicaciones. En términos administrativos, permitió una gestión más eficiente de los asuntos cotidianos en cada región, ya que los gobernantes locales tenían más autonomía. Sin embargo, también llevó a un distanciamiento político y cultural entre las dos partes del imperio. Mientras que el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante varios siglos, el Occidente se enfrentó a desafíos más sustanciales. Desde el punto de vista de la defensa, la división dejó al Imperio Romano de Occidente más vulnerable a las invasiones bárbaras, ya que las legiones y los recursos se distribuyeron de manera desigual entre las dos mitades. Esta falta de recursos y fuerza militar comprometió la capacidad del Occidente para resistir las crecientes amenazas externas, un factor crucial que contribuyó a la caída del imperio. La división, que en principio buscaba fortalecer el imperio, finalmente condujo a una mayor fragmentación y debilidad, creando las condiciones propicias para los eventos que siguieron y que eventualmente llevaron al colapso del Imperio Romano de Occidente. Invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras, uno de los elementos más destacados. A medida que el imperio se debilitaba, las fronteras se volvieron vulnerables a las incursiones de diversos pueblos bárbaros que buscaban territorio, recursos y mejores condiciones de vida. Entre los principales actores bárbaros se encontraban los visigodos, vándalos y ostrogodos. Los visigodos saquearon Roma en el año 410 después de Cristo, un evento que resonó profundamente en la psique romana y simbolizó la pérdida de la grandeza imperial. Posteriormente, en el año 455 después de Cristo, Roma fue nuevamente saqueada, esta vez por los vándalos. La presión continuó con los ostrogodos, liderados por Teodorico, quien estableció un reino en Italia en el año 493 después de Cristo. Estas invasiones desestabilizaron aún más las estructuras políticas y económicas del imperio, contribuyendo a su colapso. Declive económico y administrativo. El Imperio Romano experimentó un declive económico y administrativo marcado por la corrupción y la ineficiencia administrativa. La dependencia histórica de la agricultura y la esclavitud generó un agotamiento de recursos, mientras que la inflación y la devaluación de la moneda socavaron la estabilidad económica. Las presiones fiscales aumentaron, generando descontento social y obstaculizando la capacidad del imperio para afrontar las amenazas externas. En conjunto, estos problemas debilitaron las estructuras fundamentales, contribuyendo significativamente a la caída del Imperio Romano. Desintegración cultural y legado. La desintegración cultural desempeñó un papel significativo en la caída del Imperio Romano, marcando un cambio en los valores y en la cohesión social que habían sostenido la civilización romana durante siglos. Impacto del cristianismo. La adopción del cristianismo como religión oficial en el siglo IV tuvo un impacto profundo en la cultura romana. A medida que el cristianismo ganó influencia, se produjo una transformación en las creencias y prácticas religiosas. La antigua religión romana politeísta, que había sido unificador cultural, cedió su lugar a una nueva fe que promovía valores diferentes y tenía una estructura eclesiástica independiente. Pérdida de los valores tradicionales. La desintegración cultural también se reflejó en la pérdida de los valores tradicionales romanos, como el patriotismo y el sentido del deber cívico. El énfasis en el individualismo y la decadencia de la virtud republicana contribuyeron a la erosión de la cohesión social. Fragmentación del imperio.
La división cultural se manifestó en la fragmentación del imperio en términos de identidad. Mientras el Imperio Romano de Oriente, o bizantino, continuó su existencia durante varios siglos más, conservando muchos aspectos de la cultura romana, el Occidente experimentó una desconexión cultural más pronunciada. Legado y transición a la Edad Media. A pesar de su caída, el legado del Imperio Romano perduró a través de la influencia duradera en la arquitectura, el derecho, la literatura y otras áreas. Sin embargo, el colapso del imperio marcó el final de una era y el inicio de la Edad Media, caracterizada por la formación de reinos germánicos, el feudalismo y una transformación sustancial en la organización social y política de Europa. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise siempre que subimos un nuevo video.